Rodríguez. La maestra María Isabel es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México en la carrera de licenciatura en Educación para la Salud. Ha tomado algunos cursos en modelo de negocios Canvas, promoción de la salud de la mujer adulta mayor en el Instituto Nacional de Geriatría, capacitación sobre el estigma en ILE, lenguaje de señas mexicanas, y es un integrante activo del Grupo de Investigación de Salud Colectiva Brasil-México y participante en la investigación de comparación de niveles de ansiedad y depresión en personas que consumen alguna sustancia psicoactiva en México y Brasil. También ha participado como ponente en pláticas de manejo de emociones, prevención de adicciones para la Casa de la Juventud del ALA. Y bueno, tiene una trayectoria importante como coordinadora del programa Gente Joven de Mexfam La Villa. Maestra Isabel, le damos la más cordial bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias y buenas noches a todas y a todos. Y bueno, pues como ya lo comentó la maestra Adriana, pues pertenezco a la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, mayormente conocida por sus abreviaturas como Mexfam. Y pues ya hemos tenido algunos acercamientos con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de interrupción legal del embarazo. Antes de hablar hablar de lleno sobre este tema, es importante recordar que el motivo de por qué hablamos de este tema, el motivo de por qué enfatizamos sobre una toma de decisión totalmente libre con respecto a una interrupción legal de un embarazo, es porque es parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Cada persona, cada ser humano, por el simple hecho de ser y de que somos seres humanos, somos personas, al momento que nacemos somos objetos de derechos humanos. Por consigo mismo también somos objetos de derechos sexuales y reproductivos. Todos son importantes, pero los que quiero resaltar y que resaltan mucho en esta toma de decisiones, pues es el primer derecho, que es el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Esto implica que cada persona como individuo, como única persona, tiene el poder y la única decisión de tomar sus decisiones libres, pero con información. También nos acompañan otros derechos como el derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva, que justo es uno de los derechos que tiene mucha connotación y va de la mano con el tema de interrupción legal del embarazo. El derecho a servicios de salud sexual y salud reproductiva, y el derecho, uno muy importante también y que hay que resaltar mucho porque hace mucho hincapié al motivo de los cuales, y uno de los motivos o tantos de los motivos a los cuales se puede acceder y las posibilidades que tenemos para que una persona acceda a un ILE, pues es el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual de la persona. Hay que recordar que en ese momento vemos a la persona que está embarazada como una persona que necesita tener una salud no solamente física, sino también una salud psicológica y por supuesto que esta salud se tiene que tomar y se va a llevar a cabo en la toma de decisiones. Y también otro de los derechos muy importantes es el derecho a la educación integral en sexualidad, que esta educación nos permite tener el acceso a esta información y consigo tener el acceso a esta información, pues podemos tener podemos tener como la baraja de las opciones para poder tomar una opción ideal. Y antes de hablar sobre el término exclusivo de interrupción legal del embarazo, a mí me gusta enfatizar el concepto de aborto. ¿Por qué? Porque hablar de interrupción legal del embarazo en la sociedad, por diferentes formas de pensar, por diferentes culturas, por diferentes opiniones, como lo son de cualquier otro tema, eso es una parte muy importante, que todo tema que aborde o que sea relacionado a salud sexual y salud reproductiva tiene sus miradas muy diferentes. Lamentablemente, en lo particular, pues el tema de interrupción legal del embarazo pues se ve mermado más por diferentes cuestiones sociales y culturales que tenemos. ¿Qué es aborto? Bueno, pues aborto es un momento en el que se termina un embarazo, antes de que el producto tenga las condiciones necesarias físicas para sobrevivir fuera del útero.
y que esta característica de aborto puede ser espontáneo o inducido. Y una parte muy importante que hay que aclarar de la parte del aborto es que puede presentarse en cualquier momento del desarrollo del embarazo. En personas aparentemente sanas, en personas que aparentemente están llevando a cabo su embarazo, su proceso de embarazo aparentemente sano, aparentemente bien, sin ninguna alteración o sin ninguna posible razón por cual se presente pues, un aborto. Por lo tanto, podemos identificar que tenemos aborto espontáneo, que es la pérdida del embrión y que las causas pueden ser multifactoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que las causas pueden ser, como un ejemplo, a causas del alcoholismo, a causas del tabaquismo o por problemas hormonales que se desarrollan en el cuerpo, que son muy propias de cada persona, que van a ser propias de acuerdo al historial clínico de cada persona y que justo por eso lleva este término, ¿no? De aborto espontáneo, porque no sabemos en qué proceso del embarazo se puede presentar. Incluso en cualquier embarazo que se desarrolle, existe la alerta de que se propicie un aborto espontáneo, porque pues los abortos pueden ser, como bien lo dice su definición, multifactoriales. Incluso no podemos como determinar qué mujeres sí pueden presentar un aborto espontáneo y qué mujeres no pueden presentar un aborto espontáneo. Y es muy importante tener y especificar este concepto de aborto porque cuando hablamos en la sociedad sobre una interrupción legal del embarazo, se tiene y se habla, o el lenguaje coloquial es identificado como un aborto provocado por o manipulado por. Pero es muy importante aclarar justo esta parte, que pues abortos cualquier persona que esté embarazada, cualquier persona que presente un embarazo, pues es susceptible a un aborto. ¿Y qué es ILE? ILE sus siglas significan interrupción legal del embarazo. Surge a partir del 2007, específicamente el 17 de abril, mediante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque en esta asamblea se aprobó la modificación al Código Penal, en el cual nos dice que un aborto queda despenalizado. Es decir, hasta antes del 2007, tener un aborto manipulado, un aborto espontáneo, era signo y era característica de una investigación, ¿no? De por qué había sucedido tal aborto. A partir de esta despenalización se identifica que puede ocurrir o se puede realizar un aborto y que este aborto queda despenalizado si se practica antes de las 12 semanas de embarazo. Es decir, se fija a nivel legal, a nivel penal, un periodo clave del embarazo, pensando en semanas, de las cuales antes de las 12 semanas se puede llevar a cabo un procedimiento médico en el cual se pueda realizar pues la interrupción de este embarazo. Anteriormente a esta fecha, pues todas las mujeres en todas las entidades, en todos los estados, se tenían o eran personas que se tenía que tener como una averiguación y se volteaba a ver, ¿no? Incluso socialmente se volteaba a ver el por qué había existido un aborto o una interrupción legal del embarazo. Se apropia el término de interrupción legal del embarazo porque el Código Penal pues nos dice que ya es legal, al menos hasta las 12 semanas. Aún con esta parte, de la parte legal, pues también nos dice que independientemente que ahora ya es legal y que ahora ya sabemos que se puede realizar antes de las 12 semanas, también nos menciona que las instituciones públicas de salud, al menos del Distrito Federal, porque hay que aclarar que esta parte se efectúa y se lleva a cabo dentro del Distrito Federal, tendrán la necesidad y tendrán la obligación de atender las solicitudes de interrupción legales del embarazo. Aquella mujer que lo solicite, independientemente si pertenece a un sector de servicio de salud público o privado, e independientemente si la persona solicitante es residente o no del Distrito Federal. ¿Esto qué nos permite tener como esta apertura? Pues que independientemente si sea una
persona que radique, que viva en el Estado de México, por poner un ejemplo, pues si esa persona necesita y requiere el servicio de interrupción legal del embarazo, puede acudir a clínicas en el Distrito Federal donde ya es legal y donde se estipula que está antes de las 2 semanas, puede acudir a un procedimiento de este tipo. Y independientemente de esto, pues también en la parte legal nos dice que el sector salud está obligado a atender estas demandas, es decir, está obligado a proporcionar el servicio, porque esto nos permite enfatizar que también es parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Recordemos el derecho que da el servicio en salud sexual y salud reproductiva. Este es un servicio en salud sexual y salud reproductiva. Es un servicio que debe estar garantizado por parte del Estado y entonces es un servicio que debe estar garantizado por instituciones de salud gubernamentales. ¿Y cuáles son las causales por las cuales se puede demandar, se puede presentar y se puede aplicar pues, una interrupción legal del embarazo? Cuando el embarazo es resultado de una violación, esta es la principal opción y el principal motivo, la principal causal que se abordó en esta o que hizo permitible la realización de esta legalización. El embarazo, cuando pone en riesgo el embarazo la vida de la mujer, es decir, cuando la mujer presenta pues, algún riesgo médico, alguna enfermedad, cuando se pone esta decisión en si se salva la vida de la mujer, de la madre, o se salva la vida del producto. Entonces, en este momento, si la mujer decide pues, salvar su vida, pues en este momento es totalmente aceptable que pueda interrumpir el embarazo. Cuando el feto tiene malformaciones congénitas, cuando se detectan, actualmente tenemos ultrasonidos que pueden detectar el procedimiento y el desarrollo del embrión y el desarrollo del feto, y eso nos permite entonces saber y tener un control, que es parte del también control gestional que se debe de tener un embarazo, y cuando se identifican algunas malformaciones, se le comunica por supuesto a la madre, se le comunica a la persona que ha acudido a la consulta, y se pone en su decisión de ella si decide continuar con el embarazo o interrumpirlo. Es una decisión o es una opción que también se le da a las personas. Cuando el embarazo es producto de una inseminación artificial no deseada, también llegan a suceder casos en los que se tiene una inseminación artificial, la cual no se deseaba, pero se sometió a esta persona sin su consentimiento y efecto de la inseminación, pues se produjo un embarazo, entonces puede acudir a una interrupción legal del embarazo. Y la mujer tiene razones económicas para interrumpir el embarazo. Es decir, la mujer manifiesta que pues, no tiene sustento económico para llevar a cabo pues, tanto el embarazo y una vez que nazca, pues tener, ¿no? O salvaguardar la vida íntegra de la persona o del ser humano. Entonces, en ese momento también se tiene como una causales, o las causales más comunes, en las cuales se puede acceder a una interrupción legal del embarazo. Tiene muy importante y muy importante que está basada en los derechos sexuales y reproductivos, pues es simplemente la decisión de no llevar a cabo ese embarazo, porque puede ser que no se encuentre en el momento ideal, puede ser que cualquier otra razón que tenga la usuaria embarazada en no decidir llevar a cabo este embarazo, por cualquier decisión, pero que sea una decisión propia, que sea una decisión que no esté siendo manipulada, que sea una decisión en la cual en ese momento pues no es la ideal de llevar a cabo el término del embarazo y entonces decida o esa persona decide interrumpirlo, pues simplemente también por decisión puede ser una de las principales causales por las cuales se puede acceder a una interrupción legal del embarazo, o mejor conocido o ubicado como un IVE. Tenemos dos opciones, tenemos dos procedimientos, siempre y cuando se toma la decisión de tener un proceso de interrupción legal del embarazo, es muy importante saber en qué momento del embarazo estamos y es muy importante también saber cuáles son las opciones a las cuales yo puedo acceder. Es muy importante también saber que es parte también de los derechos y parte de la humanización de adquirir el servicio, es de que se trate de salvaguardar con mayor integridad, pues la integridad de la persona, ¿no?
Entonces, justo por eso tenemos dos procedimientos. Tenemos el procedimiento con medicamento. Este procedimiento con medicamento se realiza en la Ciudad de México porque es parte de la legalización de la interrupción legal del embarazo. Una característica muy peculiar, y es importante mencionarla, es que se realiza o es efectivo y es mayormente recomendado y eficaz en personas que tienen menos de 9 semanas de embarazo o como máximo están en la semana 9 de su embarazo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer o lo que va a ocasionar este medicamento es que al momento de que se ingiera de manera bucal, de manera incluso sublingual, abajo de la lengua, el medicamento empiece a contraer lo que son las paredes uterinas y se pueda empezar a desechar todo lo que existe o que está existiendo de esa implantación y de ese producto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que las mujeres van a tener sangrados. ¿Qué es lo que va a pasar? Que una vez que se acuda a una clínica para acceder a este servicio, se va a pedir que se tome al menos la primera dosis, si es que se lo desean en la clínica, en el lugar en donde acudieron, y una posterior dosis en algún otro lugar en el que ellas lo prefieran o en su casa. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces creemos que estos procedimientos pues, son procedimientos como muy largos, son como procedimientos muy extensos o muy complicados, hablando médicamente. Médicamente pues son muy factibles. Y algo también muy importante que debemos de saber es que estos procedimientos son, o lo que se busca y lo que buscamos desde la mirada del EFAM, es que sean lo más amigables y lo más apegados al ritmo de vida que lleve el usuario. Es decir, tenemos casos que llegan de personas que son de otros estados y que tienen que viajar porque vienen por cuestiones exclusivamente hasta la interrupción legal del embarazo, no tienen el sustento económico para quedarse un periodo bastante largo en Ciudad de México para todo el proceso, entonces ellos necesitan tomar el medicamento o omitir la toma del medicamento en ese momento en la clínica, llegar al lugar de origen y ahí tomárselo. O bien necesitan terminárselo de tomar ahorita para viajar al otro día, los otros 2 días, al lugar de residencia de las personas. Es importante también mencionar que es importante realizar una revisión posterior, es decir, esta revisión, ¿cómo la vamos a realizar? Con un ultrasonido, para verificar que en la parte del útero no haya existido o se haya quedado algún resto de pues la parte del producto de esa implantación, de ese embrión que se estaba formando. Y tenemos otro procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque si bien lo mencionaba ya, esto abarca hasta la semana 9. Pero de la semana 9 en adelante, pues tenemos pues varias mujeres o varias personas que acuden y requieren este servicio, ¿no? Entonces, para las personas de entre las 9 y las 12 semanas, que aún está permitido realizar la interrupción del embarazo, pues tenemos otro procedimiento, que es el procedimiento quirúrgico, mayormente conocido como AMEU, pero lo que significan estas siglas pues, es aspiración manual endometrial. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? En este momento se va en la clínica en la cual se realiza y se lleva a cabo, se va a someter a la usuaria pues a un proceso quirúrgico muy corto, no mayor de media hora, no mayor de 1 hora, es decir, el proceso total de una interrupción legal del embarazo, tanto quirúrgico como con medicamento, máximo llevan sus 2 horas. Y esas 2 horas pues ya lleva un momento de reposo de la usuaria para observación, porque es importante tener esta parte de la observación de las usuarias. ¿Qué va a pasar con el AMEO, con la aspiración manual endometrial? Pues se dilata el cuello del útero a través de la vagina y se empieza la aspiración del contenido uterino. Se puede realizar con anestesia local, es decir, con anestesia en el cuello del útero, o se puede realizar con anestesia general.
hay también esta opción en las cuales las personas pueden acceder a este servicio con la anestesia pues, general, ¿no? Es decir, parece que están dormidas, se hace el procedimiento quirúrgico y al momento de que despiertan, pues ya no ni vieron ni sintieron nada. Este procedimiento es apto para realizarlo como máximo hasta las 12 semanas de gestación. Y es importante también mencionar que a pesar de que es un procedimiento quirúrgico, no necesita hospitalización. Es decir, ambos procedimientos son ambulatorios. El mismo día que acuden por el servicio es el mismo día que se retiran de la clínica a la cual asistieron. Es muy importante recalcar una parte sumamente importante para las usuarias. La toma de decisiones de esta decisión, vaya la redundancia, pues es un ámbito en el que se enfrentan diferentes factores. Se enfrentan factores psicológicos, se enfrentan factores económicos, porque implica la accesibilidad o no de este servicio, se enfrentan factores culturales y se enfrentan factores religiosos. Una persona que toma la decisión de interrumpir un embarazo pasa por todos estos factores. Llegan a tener muchas dudas, llegan a tener muchas cuestiones. Parece que tenemos un pequeño problema con la conectividad de la ponente, pero vamos a darle unos momentos, por favor. Es importante mencionar que al final de la participación de la ponente tendremos un espacio para preguntas y respuestas y también nos las pueden hacer llegar a través del chat para que podamos agilizar un poco la dinámica. Ya se está reconectando la licenciada. Vamos a dar un momento, por favor. Aquí, ya la tenemos. Ya regresé. Disculpen las fallas técnicas. Y bueno, ¿puedo continuar? Sí, adelante, está aperturada para que pueda volver a poner su presentación. Ok. Bueno, en lo que resuelvo la falla técnica con la computadora, pues estaremos así sin presentación. Justo les comentaba que el proceso de la toma de decisión de una usuaria al decidir si enfrenta o si se toma la decisión de una interrupción legal del embarazo, pues tiene diferentes factores que se van a conjugar en esa persona. Son decisiones y son acciones que conllevan mucho cargo social, mucho cargo propio de creencias, propio de religiones, y que en muchas de las ocasiones es un punto también muy importante de tocar, es que se pide un acompañante. ¿Por qué se pide un acompañante? Porque es un proceso que la usuaria tiene y que representa una carga psicológica y una toma de decisión bastante fuerte para las usuarias, que pueden llegar a tener cuestiones psicológicas, no tanto de procedimiento, no tanto de que si el procedimiento es muy invasivo para el cuerpo humano, no tanto que si es muy complicado, no. Tanto es más y más es por la parte psicológica. Se pide estos acompañantes justo para garantizar que su usuaria va a salir de la clínica y va a llegar sana y salva al lugar en donde se va a quedar, ¿no? Va a llegar bien a ese lugar. Y también es muy importante recalcar que en este proceso es importante tener una orientación consejería, una antes y una posterior. En la parte de la toma de decisión de las usuarias que tenemos en la clínica de Mexfam,
la mayoría de las usuarias acuden a este servicio con aparente decisión firme. Durante la orientación consejería, pues se explica todo el proceso, se explica y se pone en la mesa pues las dos opciones que tienen, ¿no? Que tuvieran, si es que tienen menos de 9 semanas, pues la opción del medicamento. Si es que tienen más, pues la opción de la MEU. Cuando se le pregunta a la usuaria, cuando ellas llenan el papeleo, porque es una parte muy importante que las usuarias firman un consentimiento informado en el cual se les informó sobre el procedimiento, están de acuerdo y no hay ninguna persona que las esté obligando, pues también esa orientación consejería es en el momento en el que se identifica que hay una pequeña duda de las usuarias. Y también comentarles que en la parte de MexFam, pues es muy importante esta orientación consejería porque nos permite identificar aquellas usuarias que están llevando a cabo el procedimiento por decisión propia y no por una decisión que sea manipulada o porque estén siendo obligadas. Y esta es una parte muy importante que hay que resaltar. También es una parte muy importante llevar a cabo la orientación consejería posterior, es decir, una vez que haya pasado el proceso, ya sea con el medicamento o con absorción, que se haya tenido las revisiones adecuadas de las que se deben de tener, los ultrasonidos posteriores a los días o incluso a una semana del procedimiento. En esta orientación consejería posterior también se les recomienda el uso de un método anticonceptivo, porque sea por cual sea la razón, la principal razón es que en estos momentos un embarazo no está en su plan de vida, no está en su mirada de esa usuaria. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender y qué nos quiere decir? Pues entonces que quiere evitar un embarazo y que ahorita no necesita un embarazo. Entonces, ¿cuál sería la otra opción? Una vez que acceda a esta interrupción legal del embarazo, pues que pueda obtener un método anticonceptivo. Anteriormente hablábamos ya de los métodos anticonceptivos y es en ese momento también en el que una de las preguntas que a mí me gusta realizar toma más fuerza. ¿De aquí a cuántos años no quieres pasar por un proceso de embarazo? ¿No? Y entonces en ese momento sería ideal pues ofertar un método anticonceptivo el cual le pueda permitir tener este acceso con estos años de permitir no presentar un embarazo. Es también importante mencionar que, como ya lo había comentado anteriormente, es obligación del Estado y justo como es obligación del Estado y como hoy en día se ha estado viendo, se ha estado tratando de que esta obligación sea efectiva y de que realmente se garantice, pues hoy en día ya tenemos clínicas que ofertan el servicio totalmente gratuito. Cabe mencionar que anteriormente, aunque haya sido legalizado, aunque haya sido despenalizado y aunque haya sido permitido, pues aún no teníamos este servicio por parte de gratuito del sector salud. Se tenía que buscar este servicio en otras instituciones, ya sea en instituciones, ya sea en clínicas particulares. Incluso también una de las razones por cual la legalización de la interrupción legal del embarazo se toma y retoma mucha fuerza es porque anteriormente han existido muchas muertes en clínicas clandestinas de interrupción legal del embarazo. ¿Qué implica una clínica clandestina? Una clínica que no está certificada, una clínica que no está identificada como aquellas que ofrecen este servicio, una clínica donde no tienen el material necesario para llevar a cabo el procedimiento, una clínica donde no se les da una explicación sobre el tema que van a desarrollar o sobre el procedimiento que van a desarrollar, una clínica donde lo único que les interesa es cobrar el servicio de interrupción legal del embarazo, ¿no? Entonces, esta parte de la despenalización se toma como muy fuerte una de estas razones. El motivo
del por qué necesitamos exponer a las usuarias a que pierdan la vida, a las usuarias a que tengan una complicación médica mayor por el simple hecho de acceder a clínicas clandestinas. Esa es una de las principales razones por las cuales se da esta despenalización. Y otra parte también muy importante es porque pues representa parte de los derechos sexuales y reproductivos y porque además es una decisión. Una de las preguntas como muy cotidianas que tenemos es, ¿de quién es la decisión de interrumpir un embarazo? Y es una pregunta que yo les pido que llevemos o que se lleven cada uno de ustedes. ¿De quién es la decisión de tomar la decisión de interrumpir un embarazo? No. Me ha tocado de manera propia a mí tener estas opiniones por usuarios y yo les hago esta pregunta y les digo, y si estuvieras tú o si fuera una situación tuya en la cual tu pareja, en la cual tu pareja sentimental o erótica, afectiva, esté embarazada y ella no decida o ella no requiera llevar a cabo el término del embarazo, ¿crees tú que es decisión de ella únicamente? ¿Crees tú que debe ser una decisión que se tome en conjunto con la pareja? Y una parte muy importante que hay que resaltar es que, así como nos dice el primer derecho sexual y reproductivo, cada una de las personas somos responsables y tenemos esta parte de la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Esa es la respuesta. La persona que está embarazada es la única que va a decidir si llevar a término el embarazo o si interrumpirlo. Esa es la persona la cual la va a decidir porque ella es una persona autónoma, es una persona libre de tomar la decisión y también esta parte de la autonomía es una de las razones por las cuales se toma más fuerza con esta parte de la interrupción legal del embarazo, el demostrar que realmente las mujeres somos autónomas en la toma de decisiones del propio cuerpo, ¿no? La decisión de si interrumpo o no un embarazo es propia de la mujer. No tiene que estar manipulada, no tiene que estar influenciada por otra persona. Sí puede tener una conversación con la pareja, eso siempre. Sí puede tener pues esta conversación y que también es una parte en la que también se me ha comentado en campo, bueno, anteriormente que podíamos salir en campo, pues que una parte también muy interesante que a mí se me hace de usuarios del sexo de hombres, pues es de que mencionan que les es importante cuando sus parejas les platican y les imponen, o más bien dicho, no les imponen, les platican y les ponen sobre la mesa las razones por las cuales necesitan o requieren el servicio de interrupción legal del embarazo. Y escuchar que es una parte muy propia de las personas y escuchar que algunas de las personas dejan esta decisión libre a la usuaria, pues es muy importante y es una parte también muy importante que debemos de tener en cuenta que la única persona en decidir si quiere llevar a cabo la interrupción del embarazo, pues es ella por sí misma. Y en la diapositiva teníamos la frase de ponerse en los zapatos. Es muy importante cuando hablamos de interrupción legal del embarazo, pensar cuáles son las causas por las cuales la persona está llevando al término ese proceso de embarazo. No juzgar a las personas desde nuestra mirada. Tenemos que tratar de ver la mirada de la otra persona, desde ella, desde donde lo está viendo, desde qué circunstancias sociales, qué circunstancias económicas, qué circunstancias propias de la usuaria está llevando y está efectuando esta decisión. Porque lamentablemente es un tema que hoy en día es como muy, es objeto de muchas opiniones y lamentablemente es objeto de opiniones pues no muy
no muy agradables, ¿no? Son opiniones la mayoría de las veces, pues, pues que descalifican a la persona que está tomando esta decisión. Y tanto es así que tenemos pues algunos movimientos, ¿no? Que se dedican a tratar de, de negar o a tratar de rechazar la decisión propia de la usuaria, ¿no? Mostrando cuestiones, pues, como que te va a hacer daño, es un castigo religioso, pues eso no es así, ¿no? Entonces es muy importante también tener en cuenta esta parte de, de que no tiene una repercusión médica ni una repercusión de salud, siempre y cuando se lleve a cabo de manera lo mayormente adecuada. Es por eso que siempre enfatizamos y siempre mencionamos que se deben de realizar en clínicas que estén certificadas, en clínicas que estén o que estén completamente equipadas para llevar a cabo este proceso, porque es muy importante tener esto en cuenta. No todas las clínicas tienen los servicios necesarios o las cuestiones necesarias para llevar a cabo un procedimiento. No todas las clínicas, su personal está capacitado. También el personal debe estar capacitado para poder llevar a cabo el procedimiento. Existen médicos que realizan este procedimiento, pero porque tienen una capacitación anterior. Entonces, todo el personal que se atiende a las usuarias tienen una capacitación siempre y cuando se lleven a cabo en clínicas que están certificadas. También es importante justo mencionar esto, ¿no? Que mientras las realicemos en clínicas que estén bien, en clínicas que se dediquen a esto, pues estamos garantizando que no va a existir pues ninguna repercusión médica. Es importante también saber que para que esa repercusión médica no exista, necesitamos también como usuarios que acudimos a una interrupción legal del embarazo, llevar a cabo cada una de las cuestiones que nos piden. Y las cuestiones que pues nos piden son acudir a la revisión, ¿no? Si nosotros no acudimos a la revisión, también es parte de esta parte de autocuidado que debemos de tener posterior al servicio al cual acudimos. Es importante también mencionar esto. Y bueno, yo me les mencionaba que teníamos o que tenemos esta parte de que el Estado debe de garantizar el servicio. Y también mencionaba que uno de los derechos sexuales y reproductivos pues era el acceso a la información y a la educación integral en sexualidad. ¿Por qué? Porque el aborto es menos común en países que proporcionan educación sexual. ¿Qué quiere decir esto? Así como tenemos esta amplia información en salud sexual y salud reproductiva, nos permite tener una concientización en el tema, nos permite tener una concientización en el uso de métodos anticonceptivos, nos permite tener una concientización de los usuarios en el cuidado de las personas que tienen y que llevan a cabo durante su sexualidad. Entonces, en países que llevan a cabo una educación sexual amplia y que tienen el acceso a esta educación en sexualidad, justo son los números de interrupción legal del embarazo menores que en otros países, ¿no? Lamentablemente México no es uno de ellos. Lamentablemente en México nos falta mucho trabajo por realizar. Nos falta mucha información que proporcionar a las usuarias. Nos falta mucha, sí, nos falta mucho acceso a este servicio. Perdón, le interrumpo un momento, licenciada. Si puede dejar en off su audio de la computadora para que no se haga un eco ahí. Ya, segundo ya.
¿Ya quedó ahí? ¿Ya no se ve con el eco? Sí, ya quedó. Ok. Bueno, justo lo que yo mencionaba era esto, ¿no? Que lamentablemente como país nos hace falta mucho acceso a esta información en educación en salud sexual y salud reproductiva que nos permita justo esto, ¿no? Tener el acceso a esta información y que nos permita disminuir los datos de interrupción legal del embarazo. Y no porque sea una cuestión que no debe de realizarse, simplemente porque evitamos pues, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de la toma de decisiones de las usuarias con respecto a diferentes circunstancias a las cuales pues, se enfrentan, como ya lo mencionaba yo, pues la parte psicológica, ¿no? Una toma de decisión, pues es muy importante para las usuarias y es una parte también que debemos de resaltar el respeto. El respeto a esa toma de decisión debe ser, debemos ser muy respetuosas y muy respetuosos en aquellas personas que deciden. Y bueno, ¿a dónde acudir? Porque pues ya les mencioné pues, cuáles son los procedimientos, ya les mencionaba yo que por parte del Estado es parte de su obligación llevarlos a cabo de estos servicios y garantizar estos servicios. Entonces, tenemos diferentes opciones. Como ya lo mencionaba yo, tenemos clínicas privadas, aquellas personas que tengan el acceso económico para adquirir este servicio. Tenemos el sector salud, que siempre va a ser gratuito. Es una parte muy importante que quiero resaltar es que estos servicios en el sector salud siempre van a ser gratuitos. Aquellos servicios a los que se acudan siendo del sector salud y que quieran tener como una parte económica o seguirles una parte económica, deben de saber que son gratuitos. Y pues como otras opciones, pues están las asociaciones civiles que nos dedicamos también a eso, una de ellas. Y les quiero presentar algunas clínicas de la Ciudad de México, son las que están viendo en su pantalla. Les quiero recalcar, no como a manera de comercial, sino al contrario, de que hay que tener confianza en los servicios que ofrece el sector salud. He tenido la oportunidad por parte del trabajo acompañar, realizar un acompañamiento a personas que deciden tener una interrupción legal del embarazo. He realizado algunos acompañamientos, no muchos, pero a los lugares a los que hemos ido del sector salud, que son clínicas, las usuarias salen muy contentas, salen sorprendidas por el trato que se les da. Cada una de estas clínicas que se mencionan, estos centros de salud que se muestran en la pantalla, tienen un área en específico en la cual se recibe a las usuarias que deciden interrumpir el embarazo. ¿Por qué mencionarlas? Porque si son personas que radican en otros estados donde la interrupción legal del embarazo no está permitida aún, no está legalizado, no está despenalizado, pues entonces pueden acudir a Ciudad de México a cualquiera de las clínicas o centros de salud que tienen en el sector salud y poder acudir. Es un servicio, la verdad, sumamente completo. Es un servicio en donde se les ofrece en un inicio toda la información, es decir, a qué procesos se van a enfrentar, porque ya existió una valoración médica para saber exactamente cuántas semanas tiene esa usuaria de ese embarazo, y es un proceso también en el que se les explique, se les vuelve a recalcar que es una decisión propia, es una decisión en la cual no debe estar manipulada y que siempre cuando sea su decisión, pues puede continuar. Que si no es su decisión, y que si en ese momento ya no se siente segura, ya no se siente segura de su decisión, pues puede retractarse de cualquier forma y sin ningún problema. Posteriormente también les hacen un papá Nicolau, también les ofertan, después de este servicio se les oferta un método anticonceptivo y también se les pide que continúen con su revisión, es decir, que regresen posteriormente a la semana o las 2 semanas para su revisión. ¿Por qué menciono esto? Porque desafortunadamente tenemos una mirada a veces no tan ideal del servicio de salud, pero al menos en los que en lo personal he acudido por cuestiones laborales, pues han sido personas que son usuarias que salen muy contentas,
son usuarias que me refieren, que están conectadas con el servicio y que a pesar de que sea un servicio gratuito, a pesar de que sea un servicio en el que tú tienes que ir a formar por la mañana y en el que te llevas todo el día, pero ese día sales, pues es un servicio totalmente completo y en el cual pues cualquier persona puede acudir y puede obtener este servicio sin ninguna cuestión económica. Y pues eso sería todo de mi parte de cuestión del tema. No sé si existan algunas preguntas, no sé si existan dudas, comentarios. ¿Alguien tiene algún comentario? Pregunta una chica que si las clínicas para interrupción legal del embarazo tienen apertura en estos tiempos de pandemia. Si tienen apertura, hay algunas modificaciones. Lamentablemente no he podido verificar todas, no te podría decir esta sí, esta no, pero sí tienen apertura, se están manejando por medio de citas, es decir, el acceso a los servicios en algunas clínicas no ha parado. ¿Por qué? Porque lamentablemente con esta parte de la pandemia tenemos muchos embarazos. Las estadísticas que hemos tenido y que hemos podido observar de embarazos no planeados, embarazos productos de violencia, pues han ido en aumento. Entonces, el servicio de una interrupción legal del embarazo, pues también ha ido en aumento. Y sí tienen servicio, pero obviamente todo cambia, tratando de mantener esta parte del resguardo tanto de las personas como del personal médico, y se va tratando de escalonar a las personas para obtener el servicio. Pero sí continuamos trabajando. Ahí necesitaríamos verificar cuáles son las clínicas que siguen trabajando en esta parte, porque pues ahorita con el aumento de casos, pues muy seguramente vamos a tener otra vez el cierre de algunas clínicas o de algunos centros de salud. Pero sí se está buscando y se ha buscado por parte de la Secretaría de Salud que sigan la mano. Pues definitivamente es un tema un tanto, pues muy sensible. No tenemos, al parecer, más preguntas por los participantes. Maestra Guadalupe, no sé si usted quisiera agregar algo. Pues no, muchas gracias por estar aquí. Son temas un tanto complicados, pero es importante abordarlos. Es mejor la información a la ignorancia. Le agradecemos muchísimo a la licenciada que esté aquí apoyándonos, Isabel, con su conocimiento, con su tiempo, con sus recursos. Muchas gracias, licenciada. Y bueno, a nombre de la CIMA Azcapotzalco, eso sería todo. Buenas noches. Bueno, antes de terminar, si me permiten dar un pequeño comercial. Adelante. Como debido sabemos que en la pandemia pues muchas personas hemos enfrentado pues, muchos cambios. En la parte de la clínica de MixFam tenemos como vigentes hasta el día 15 de diciembre, tenemos la oportunidad de otorgar 3 consultas de urología totalmente gratuitas y 5 pruebas de embarazo totalmente gratuitas, así como parches anticonceptivos. Hago esta mención para poder ofertar estos servicios a aquellas personas que están interesadas en los servicios. Es importante también recordar que debemos de continuar con nuestros cuidados, especialmente si estamos hablando
de utilización de métodos anticonceptivos, pues es igual tratar de continuar con el uso de ellos, porque sabemos que en ocasiones se dificulta el acceso a estos servicios. Entonces, ofertamos estos servicios totalmente gratuitos a los usuarios que los necesiten. Aquellas personas que estén interesadas en obtener la información, que me la hagan saber para poder realizar las citas, porque debido a la pandemia pudimos realizar aglomeraciones, entonces se tienen acceso a estos servicios teniendo citas en las clínicas y sin ningún problema se pueden agendar conmigo. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.